¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video de armado y reparación de Universidad Nacional del Oeste. Eh, Empecé así porque quería explicarles por qué hace unos cuantos videos que estamos trabajando desde la computadora. En varios de ellos les estoy mostrando, sin querer, estos muñequitos que están acá atrás. Algunos de ustedes me preguntaron si gasto más plata en muñecos que en reboque. La realidad es que no gasto plata en ninguna de las dos cosas porque no la tengo. Sí me compré, invertí hace un tiempo en una impresora 3D y con esa impresora hago estos trabajitos que ven acá y un montón de cosas más. Estoy poniendo esto de fondo porque es una manera de hacerme publicidad como la del Cristo simpático que vieron en otros momentos. Ahora bien, si alguno de ustedes quiere ver más de los trabajos que hago y de las cosas que vendo, pueden verlo en Instagram en rojo-3D-nano. También lo pueden ver en la página de Facebook Nano 3D. Y si no, bueno, búsquenlos en algunos videos, en algunas publicidades que también van a encontrar en YouTube. Por ahora en YouTube hay bastante poco. Muchos de ustedes tienen mi celular para hacer consultas y WhatsApp. Lo único que les pedí al principio del curso, como son muchos que no me atosiguen demasiado con el celular porque no les doy demasiada bola por ahí. Si quieren hacer algún pedido es el 11 33 65 48 10. También atiendo consultas de armado y reparación y de redes, pero menos. Las consultas prefiero contestarlas en los comentarios de cada video en YouTube o también los contesto por WhatsApp o por Instagram, pero despacito, ¿sí? Porque calculo que si muchos de ustedes empiezan a hacerme consultas por ahí, me voy a tener que comprar varios teléfonos y varias secretarias para empezar a contestarles. Y no tengo plata para pagarles, así que olvídense. Bien, habiendo hecho este pequeño espacio de publicidad, vamos a empezar con el curso de hoy. Me han preguntado, y algunos de ustedes han hecho el comentario, de que existen otras maneras, no solamente el Rufus o no solamente la imagen directa de un sistema operativo eh, para formatear la máquina. Es verdad, es verdad. Yo uso, de hecho, el Easy to Boot, junto con una herramienta para mantenimiento que se llama DLC Boot. Bien, la clase de hoy se trata de estas dos herramientas. La Easy to Boot les voy a enseñar cómo es que se hace para formatear un pendrive y que este pendrive contenga todas las imágenes que ustedes quieran de sistemas operativos diferentes. Por ejemplo, en un pendrive de 32 GB yo pongo el Windows 10, el Windows 7, el Windows XP y el Linux Ubuntu. También puedo incluir la imagen del DLS Boot, que si bien no es instalable, tiene un montón de herramientas que para laburar mejor necesitan iniciar con la máquina. Entonces, con este solo pendrive, sin necesidad de andar formateando varias veces, yo puedo tener en un solo pendrive todos esos sistemas operativos sin necesidad de andar formateándolo cada vez que quiero cambiar de sistema. O de tener 7, 8 pendrive, cada uno con un sistema operativo diferente. Bien, vamos a ponernos manos a la obra, les voy a enseñar de qué se trata y cómo armarlo. También les voy a decir, si tienen ganas de bajarlo, de dónde, y en caso de que no quieran tomarse el trabajo de bajarlo, armarlo y hacer todo el quilombo que les voy a enseñar muy claramente cómo es que se hace desde acá, me pueden llamar y comprármelo a mí. No es obligación, obviamente, pero yo les puedo dar la mano de armarlo y que ustedes lo tengan. De todos modos, les voy a enseñar bien cómo se hace y no van a necesitar comprarle a nadie, lo van a hacer ustedes mismos. Manos a la obra. Ok,
Vamos a empezar con esta nueva herramienta. Vamos a empezar desde el principio. Esta herramienta se llama EZ2Boot o EZ2Boot. Lo primero que vamos a hacer es ir al Chrome, vamos a Google y en Google vamos a escribir EZ2Boot como figura acá. ¿Lo ven? Hay una página oficial de EZ2Boot que está en inglés, no importa, la pueden traducir o yo les voy a ir diciendo paso a paso cómo tienen que hacer. Bien, vamos a entrar a esa página. Ven, acá les pone si la quieren traducir o no. Cerramos esa parte. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Está un poquito colgada, ahí vamos. ¿Qué es lo que vemos acá? EZ2Boot, como pueden ver, es una herramienta USB que tiene un montón de cosas y todavía van a ver después que le vamos a agregar un montón de cosas más. La principal ventaja de esta herramienta es la que les contaba en la introducción. Ustedes pueden tener varias ISOs diferentes, de varios sistemas operativos diferentes, disponibles en un solo pendrive y todas con un mismo arranque. Vamos a ver primero que nada cómo bajamos esta herramienta. Vamos hacia abajo, acá está el sitio, ¿ven? Y este botón de color violeta que está acá, Download EZ2Boot. Vamos a hacer clic ahí. Esto nos manda a otra parte del sitio, la parte de descarga. Está un poquito lento internet hoy, pero bueno, ya estamos. Acá tienen un video que les va a contar lo mismo que les voy a contar yo ahora, pero en inglés todo. No, eso sí que no tiene traducción. Ustedes lo que tienen que hacer es simple, miren, vuelven a este botoncito violeta y eso nos va a mandar a esta otra página, y de esta otra página, ahí vamos, tenemos varias descargas. ¿Ven? Ahí arranca la página, tenemos acá varias descargas. La primera es la que dice recomendado para Windows 8 o Windows 10. Bien, vamos a hacer clic en esa. Si ustedes tienen Windows 7, tendrían que, o menor, tendrían que entrar a esta otra descarga. ¿Sí? Ok, yo voy a hacer clic en esta. Fíjense que me está descargando el archivo y ahora lo voy a ejecutar. Me pregunta si estoy de acuerdo, le digo que sí. Lo primero que me pregunta es seleccionar la carpeta de destino. Ya hablamos muchas veces cómo yo organizo mi computadora y les recomiendo organizarlo a ustedes. Yo pongo todos los programitas que instalo, le cambio la carpeta de destino, donde dice C, le pongo D. No hace falta examinar, simplemente cambiar la letra y lo va a hacer automáticamente. Hacen clic en siguiente. Acá me dice que ya existe porque estuve haciendo una prueba. A ustedes esto no les va a salir. Se está preparando y ahí está instalando el programa EZ2Boot. Automáticamente el programa arranca. Bien, yo voy a cerrar todo esto porque ya no nos interesa la página. Ya tenemos el programa instalado. Y acá tienen un par de cositas que les voy a explicar. Primero, yo puse un pendrive, tengo preparado un pendrive y me salta que ese pendrive está acá en el disco G. Voy a poner otro en este momento en la computadora. No sé ni lo que tiene este otro. Ahora le voy a poner refresh.
sigue saliendo el G, pero si yo hago clic acá, me elige el otro. ¿Ven? Son dos pendrives exactamente iguales, pero que tienen diferentes cosas. Ok, yo voy a sacar el que puse recién. Lo que quería que ustedes vieran era que si no lo habían puesto el pendrive antes y acá no les sale, cuando lo ponen, hacen clic en refresh y sale automáticamente cualquier pendrive que tengan instalado. Una vez que eligieron el pendrive, lo más fácil sería hacer clic acá. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es elegir el idioma de la instalación. ¿Ven? Spanish latino. Esto de latino es el keyboard. Español de España es otro tipo de teclado. Español latino es el teclado que uso yo. Ya lo hablamos de esto en algún video anterior sobre instalación de Windows. Una vez que eligieron el idioma y la distribución del teclado, pueden directamente hacer clic en este botón. De hecho, yo voy a hacer clic en este botón, pero antes les quería comentar que si lo que ustedes hacen es clic en este otro botón, todo lo que acá se hace casi automáticamente, acá les va a preguntar absolutamente todo. No hay grandes opciones para andar eligiendo ese botón. ¿Entienden? Lo más importante lo va a preguntar igual acá. Así que directamente, consejo de uno que ya lo usó bastante, hagan clic en este botón. Me está diciendo, me está preguntando si si yo quiero si yo quiero hacer formatear el pendrive. Eso me lo va a preguntar un par de veces porque el pendrive va a perder todo lo que tiene. Acá lo está detectando, ven que está haciéndolo bastante rápido. En el momento que va a borrar y formatear el pendrive, les pregunta otra vez si quiere, si están de acuerdo en borrar todos los datos que hay en ese dispositivo. Yo le pongo que sí. Vamos a agrandar esto para que no se pierda nada. Y bueno, acá va a tardar un poco. Mientras se toma su tiempo en hacer esto, les voy a comentar algo. Yo ya les nombré en varios videos que hay hoy en día dos tipos de computadoras. Por un lado, las comunes, las viejitas, las que la BIOS es del tipo MBR, que forma una partición MBR. Esa partición MBR es la común y corriente. Yo ahora estoy bajando el Easy2 Boot nuevo. Yo tenía otro anterior que era el que usaba, y ese otro entraba en computadoras con BIOS Legacy. ¿Qué es la BIOS Legacy? Bueno, son computadoras que arrancan normalmente, como casi todas las que ustedes conocen. Aquellos que han tenido que formatear máquinas se van a dar cuenta que en casi todos las notebook, las ultrabook, las all-in-one, las de un poquito más de 5 años a esta parte, un pendrive común y corriente que en cualquier computadora arranca perfectamente, ya no es tan fácil hacer arrancar, o no les detecta el pendrive en esa máquina, y por ahí una computadora que les vino de fábrica con Windows 8 y versión Home, que es una porquería, y ustedes quisieran ponerle Windows 7 o Windows 10, de acuerdo a la cantidad de memoria que tengan, porque realmente no les gusta ni el Windows 8 y mucho menos la versión Home. Sin embargo, cuando van a formatear esa máquina, se encuentran con que no les detecta el pendrive. Esto se debe a que en las máquinas más nuevas empezaron a utilizar un tipo de BIOS que es la BIOS UEFI. Yo en algún video anterior algo conté de todo esto. No hace falta entrar en demasiados detalles, solo sepan que teóricamente, porque en la realidad, digamos en el día a día, no le vi demasiada ventaja a UEFI sobre BIOS. Dicen que sí, que
que tiene un montón de ventajas. Bueno, vamos a ponerle que sí. No es algo que me mueva el piso en este momento. Lo que sí sucede es que en todas estas computadoras de marca, cuando hablo de marca digo Asus, digo Commodore, digo HP, en fin, cualquier notebook que ustedes tengan de una marca conocida, les va a pasar en casi todas, y especialmente en las nuevas, en todas les va a pasar esto. ¿De qué se aprovecharon estas marcas? Bueno, que el UEFI no era muy conocido, que muchos técnicos en su momento no lo conocíamos, y utilizaban este tipo de partición para que la gente no pudiera formatear su computadora. ¿Por qué no podían? Bueno, justamente porque el pendrive o el CD de inicio con el que arrancaba el sistema para ser instalado no era detectado por el BIOS UEFI. Había que modificarlo y de hecho yo les enseñé algo con el Rufus en la última clase sobre cómo modificar de BIOS a UEFI o de UEFI a BIOS. Lo malo es que hasta hoy, esto lo acabo de descubrir en el EasyDOS Boot, hasta hoy si teníamos un solo pendrive y con ese pendrive habíamos formateado una máquina BIOS y después venía otro cliente con una máquina UEFI, resulta que a ese pendrive que tenemos de herramienta lo teníamos que volver a formatear con un formateo especial de BIOS, que fue el que les enseñé en Rufus la vez pasada, y elegir otro sistema operativo y armar el pendrive. La manera de no tener que andar formateando era tener otro pendrive, uno para usarlo con BIOS y otro para usarlo con UEFI. Pero resulta que el EasyDOS Boot, para pasarlo a UEFI, no era tan fácil. De hecho, no lo es. Y para explicarles bien cómo armar una partición UEFI, les voy a contar algo hoy y en una segunda clase vamos a seguir viendo un poquito este tema. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este programa, fíjense ahora la pregunta que me puso. Quiero agregar un manejador de archivos UEFI de buteo a la partición número 2. Yo acá le voy a decir que sí. Esto antes no me lo preguntaba. Yo ahora le voy a decir que sí. Si estuvieron viendo toda la instalación esta que se está haciendo, esto se hace en el pendrive. El pendrive era de 16 gigas. Y fíjense que, vamos a volver un poquito atrás, a ver a dónde lo encuentro. No, me parece que ya se borró, qué lástima. Pero si prestaron atención, retrocedan en el video y van a ver que había una parte que decía que formateaba la partición número 1 en 14 gigas y la partición número 2 en menos de 1 giga. ¿Qué es la partición número 2? Y la partición número 2 es una partición PTN, no sé exactamente qué quiere decir, pero acá fíjense que lo dice. PTN2 es una partición FAT32, lo formatean FAT32, de 553 megas. Dentro de esta partición FAT32 se va a crear un inicio de UEFI. Y en la partición 1, que no la estamos viendo en este momento porque ya se borró la información, en la partición 1 quedó una partición, un inicio de partición BIOS. Por lo tanto, este pendrive, no va a importar en qué máquina lo pongamos, automáticamente va a tomar la partición 1 o la partición 2 de acuerdo al sistema que estemos queriendo formatear. ¿Sí? Bueno, ya en algún momento vamos a extendernos un poquito más en lo que es BIOS, lo que es UEFI y todo eso. Por el momento vamos a dejarlo así. Sepan que hay computadoras que arrancan con BIOS o Legacy, es otra manera, y hay computadoras que arrancan con UEFI. Mientras esto termina, que todavía le falta, se está tomando su tiempo, la pantalla se va a poner de un color verdoso en cualquier momento. Les decía, mientras esto termina,
les voy a contar otra manera. Hay muchas computadoras que dentro del setup, ¿se acuerdan que apretábamos la tecla delete y eso hacía cuando la máquina arrancaba que nos metiera en la partición, perdón, la partición no, en el BIOS de la computadora, en el setup de la computadora. Ahí era donde le poníamos la fecha, la hora, que le asignábamos el disco rígido, de dónde queríamos que la máquina prenda primero, por más que yo tenga el pendrive, BIOS, UEFI o lo que sea, si la computadora está designada que lo primero que va a buscar va a ser en el disco rígido, entonces si el disco rígido tiene instalado un sistema operativo, nunca va a tomar el pendrive. Por lo tanto, tenemos que entrar en el setup para asegurarnos que la opción de que arranque desde el pendrive esté habilitada. En algún momento vamos a repasar también el setup y les voy a mostrar, por lo menos en el de mi computadora, cómo es, y si consiguiera yo en algún momento alguna notebook de marca donde pudiéramos ver el setup, voy a tratar de mostrárselo para que vean que hay diferentes tipos de setup, muchos, pero casi todos en inglés dicen exactamente lo mismo. Esto se está tardando un poco, ya me está preocupando, está tardando de más. Es probable que en algún momento se les cuelgue, ¿sí? Así que no estoy viendo que... Ah, ahí está, ahí siguió. Ay, bueno. ¿O no? Sí, acá está lo que yo le puse que sí y está extrayendo, lo está haciendo. Bien, va a tardar un poquito más. Les decía, entonces, en ese setup también se puede elegir, a veces no, qué tipo de BIOS queremos utilizar en esa computadora y por lo tanto qué tipo de pendrive vamos a tener que meter. Entonces, si nosotros teníamos un pendrive BIOS y no teníamos la posibilidad de que ese pendrive convertirlo a UEFI, en muchas computadoras dentro del setup tenemos la opción de habilitar el arranque de partición, o perdón, el arranque de BIOS que sea Legacy. A ver, esto es un poco confuso, o yo solo me estoy confundiendo en mi cabeza. BIOS es un tipo de buteo, UEFI es otro. Bien, pero la BIOS estamos llamando a todo lo que tiene la computadora dentro, o sea que UEFI sería un tipo de BIOS. Vamos a llamarla en vez de BIOS Legacy, Legacy por legado, por heredado. Heredado viene de lo antiguo, o sea, de lo que estaba antes. Bien, cuando estamos hablando de que una máquina arranque con un BIOS Legacy, estamos diciendo que arranque con un BIOS de el estilo antiguo o heredado. Y si no, va a arrancar con el estilo UEFI, que son completamente diferentes uno del otro. Eso ya está entendido. Bien, entonces les decía, en el setup, a veces no, ustedes pueden elegir qué tipo de arranque quieren. Y en vez de cambiar el pendrive, directamente ponen como que hagan un arranque Legacy y ya está. Lo que sucede es lo que les dije al principio. Supuestamente UEFI tiene muchas ventajas de seguridad, que yo les repito que no las vi, pero no quiere decir que no existan. Y bueno, si ustedes arrancan la computadora y la formatean con el estilo Legacy, entonces van a perder todas esas ventajas que supuestamente UEFI les estaría otorgando. Bueno, ya estamos. Acá volvió, acá terminó de hacer todo. Fíjense que está poniendo, acá fue donde me hizo la pregunta, hizo el dispositivo, ahora es MBR, Master Boot Record o BIOS, y UEFI booteable, o sea, tiene los dos tipos de booteo. Bien, apretamos Enter y eso nos lleva nuevamente a esta parte. Si quieren saber si todo se hizo bien, aprietan el botón verde y este botón verde nos va a indicar
cómo sería el arranque de la computadora. Es muy lento, es un testeo que podemos hacer para asegurarnos que esto se hizo bien, pero debemos tener tiempo y sinceramente no ganamos nada. Lo mismo que van a ver ustedes si yo hago clic en este botón, lo van a ver en unos minutos cuando yo reinicie la computadora con esto. Pero, por lo pronto vamos a salir de acá. Vamos a ver en el equipo cómo quedó el disco, cómo quedó la partición. Bien, fíjense que raro, me quedó como XX, generalmente pone Easy 2 Boot o alguna otra cosa, pero no importa. Esta es una partición, esta es la partición, digamos, la 1, la BIOS, la partición MBR. Y esta es la partición UEFI. Fíjense que la partición UEFI tiene apenas 500 megas y la partición BIOS tiene los 14 gigas disponibles. Eso es porque yo ahora voy a colocar dentro de esta partición, esta no la voy a tocar, voy a colocar dentro de esta. Fíjense que tiene una carpeta que se llama ISO. Vamos a abrir esa carpeta ISO y nos vamos a correr por acá. ¿Por qué me corro por acá? Esto es el pendrive. Porque necesito abrir esta carpeta que tengo en el disco rígido, que es la carpeta herramientas. Vamos a abrir esto. Me voy a poner acá. ¿Qué tenemos acá? A ver, presten atención el lado derecho de la pantalla. ¿Qué tiene este pendrive? Tiene una carpeta antivirus. No la vamos a usar. Auto, no la vamos a usar. Backup, la podríamos llegar a usar en el caso que antes de formatear una computadora ustedes necesiten rescatar algunos archivos de la computadora del cliente. Esos archivos es conveniente colocarlos en esta carpeta que, como pueden ver, una vez que entré está vacía. Para eso se usa la carpeta Backup. En documentos, si queremos tener algunos documentos personales nuestros, cualquier cosa que tenga que ver con esto o no, lo ponen dentro de la carpeta Docs. Fíjense que dentro de la carpeta Docs hay infinidad de documentos que tienen que ver con Easy 2 Boot, carga rápida, fuentes, licencias, en fin, un montón de cosas. Bien, por el momento no le vamos a dar bolilla a esto. Tenemos un arranque con DOS, un FreeDOS, FreeDOS. En algún momento les voy a enseñar algo de DOS, lo voy a hacer con Windows, pero enseñándoles cuáles eran algunos comandos. Y acá empieza lo interesante. Fíjense que hay una carpeta que se llama Linux. Voy a entrar en Linux. La carpeta está vacía. ¿Qué tengo que poner acá en Linux? Fíjense que, por ejemplo, yo tengo el Ubuntu. El Ubuntu es una distribución de Linux y si yo quiero tenerla dentro del pendrive, la puedo copiar acá. Simplemente suelto y esto se va a tomar un tiempito copiando al pendrive la distribución de Linux. Después tenemos Windows 7. Bien, vamos a volver para atrás y fíjense que tenemos una carpeta que se llama Windows, completa, no Win ni WinP, Windows. Entramos a Windows y fíjense que en Windows tienen Server 2008 Release 2, Server 2012, 2016 y 2019, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP y Win All-in-One. A ver, por lo general nosotros utilizamos solamente 3 Windows, pero dependiendo de sus clientes, a lo mejor alguien le pide instalar el Windows Server en algún servidor de alguna empresa. Bueno, se lo consiguen y lo colocan acá. Estamos en lo mismo. Windows XP lo copio a la carpeta Windows XP. Windows 10 lo copio a la carpeta Windows 10.
Windows 7 lo copio a la carpeta Windows 7. ¿Sí? Bien. Por lo pronto, y por una cuestión de espacio que no tengo, recuerden que era un DVD de 16 GB cuya partición quedó en 14, voy a poner, vamos a poner algo chiquito, porque no le vamos a dar uso. Si ustedes quieren ponerle, pónganle Windows 10. Yo le voy a poner el Windows XP. ¿Por qué Windows XP? Porque pesa solamente 500 megas y no me ocupa tanto espacio, no va a tardar tanto en copiarse. Fíjense que el Linux, que pesaba 2 GB, todavía va por un 32%. Y también voy a poner, para ver la diferencia, un Windows 7 que tengo acá. Y lo pongo en Windows 7. Bien, esto va para largo. Así que vamos a pausar un poquito acá el video y lo continuamos cuando esto haya terminado de copiarse. Bueno, ya se terminó de copiar todo, solo falta agregar una cosita más a nivel informativo, porque en este video no lo vamos a poner a prueba, por ahí lo hacemos más adelante, pero en este no vamos a tener tiempo. De todos modos, recuerdan que yo les dije que el Easy 2 Boot ahora puede acceder tanto a una BIOS MBR como UEFI. Perfecto. Ahora, estos archivos .ISO sirven en general solo para MBR. Para que un archivo ISO pueda ser accedido por UEFI, hay que poder convertirlo a una imagen PTN. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Por lo pronto, ustedes saben que estos archivos son .ISO, ¿no? ¿Ven? Ahí vamos a abrir un poquito. El XP, por ejemplo, es un archivo ISO. Acá tiene lo que mide. Perfecto. Vamos a volver a la pantallita de el Easy to Boot y vamos a ver, vamos a ir desde el principio, a ver si me ubico. Acá, en el forum, esta misma pantalla, esta misma página web, tiene un forum. Dentro del forum hay un menú. Fíjense que en el menú tenemos esta leyenda que dice arranque UEFI desde E2B. Bien, hacemos clic ahí y eso nos trae a esta parte de acá. Acá tiene algún video donde nos muestra alguna cosita en inglés, no le vamos a dar bolilla, y fíjense que acá tiene, yo lo traducí, por eso está bastante mal traducido esto, pero fíjense, lo que nos interesa es que casi abajo de todo dice que para el arranque UEFI hay que convertir un archivo ISO o un archivo IMG o una unidad USB completa a un archivo IMG PTN de FAT32 usando MakePartImage. Para usar el MakePartImage tenemos que descargar e instalar el kit de herramientas de MPI. Hacemos clic acá y eso nos envía a esta otra página, donde podemos descargar recomendado el Easy 2 Boot MPI. Me perdí acá, esto me mandó a otro lado. And MPI. Y este es el otro, este es el MPI Toolpack para descargar directamente. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? Pequeña confusión mía. Es que supuestamente donde descargamos antes el Easy 2 Boot también traía incluida el MPI Toolkit. Para no andar perdiendo tiempo buscándola, lo vamos a descargar de vuelta desde este otro enlace. Como pueden ver, es bastante chico, 27 megas. Ok, se terminó de bajar, entonces de descargar, lo sacamos del archivo RAR al MPI Toolpack, entramos en la carpeta, entramos a la carpeta IMDisk y ejecutamos el instalador.
Bien, con esto termina, aceptamos. No hace falta que vayamos a ver qué es lo que instaló, no es algo que vayamos a usar. Segunda parte, este archivo Create Desktop Shortcuts, hacemos doble clic en él y rápidamente, ya podemos cerrar esta carpeta, nos instaló estos tres accesos directos. ¿Cuál vamos a usar? El del medio, el MPI FAT32. Fíjense lo que hace. Vamos a tomar el ISO de Windows XP. ¿Por qué este? Porque es el más chiquito, pero lo van a hacer con cualquier otro ISO, el de Windows 10 por ejemplo, que tiene 6 GB, va a tardar más, es lo único. El XP con 500 y pico, casi 600 megas, va a ser bastante más rápido. Entonces, lo clicamos, lo arrastramos hasta arriba del archivo MPI FAT32. Le decimos que sí, que queremos permitir que haga cambios. Y acá nos va a preguntar si queremos agregar soporte para multi-UEFI. Con el número 2 le vamos a decir que sí. Está tomando los datos de la imagen, me pregunta qué tamaño quiero, el tamaño total, obviamente. Quiero que tenga el mismo tamaño ISO que IMG-PTN. Está procesando la imagen, lo va a hacer bastante rápido. Fíjense que les va diciendo todo lo que está haciendo. Esto tardaría 10 veces más si fuera la de Windows 10. Ahora lo está copiando a una carpeta. Y si bien acá dice Error Level 0, va a preguntar si lo quiero autocorregir. Le digo que sí, yes, o Enter por defecto. Y ya está, la va a desmontar. Pero fíjense que ahora, en la misma carpeta que acá me la abrió de vuelta, apareció el mismo archivo con el mismo nombre, pero el formato es IMG-PTN. Ok, vamos a poner esto por aquí y vamos a abrir de vuelta la ISO del E2B que nos creó en el pendrive. ¿Qué tenemos que hacer con la imagen PTN? Tenemos que tenerla también dentro de Windows XP. ¿Se acuerdan que habíamos copiado acá la ISO? Bueno, también vamos a llevar la imagen PTN. Bien, a ver, para tener todas las imágenes que yo tengo, que no son muchas, podrían tener muchas más, agréguenle a Windows 7, Windows 10, Windows XP y el Ubuntu por lo menos el DLC Boot, de lo cual vamos a estar hablando en otra clase. El DLC Boot es un kit de herramientas bastante completo y muy fácil de utilizar, que sirve para casi todo. Para casi todo. Podemos formatear discos, podemos crear imágenes de discos, podemos testear una red, en fin, podemos hacer muchísimas cosas con el DLC Boot y lo vamos a estar viendo en alguna clase posterior. Tiene muchas herramientas, así que algunas de las cuales no son del todo legales, por lo tanto esto lo vamos a tener que ver más pormenorizadamente. Igualmente sepan que muchas son herramientas simples, pero que nos pueden ayudar al momento de testear una computadora. La cuestión es que el DLC Boot pesa 4 GB, más 6 GB del Windows 10, ya estoy casi a full con el tamaño de mi pendrive. Imaginen que esto esté para un sistema UEFI, entonces tengo que crear la imagen PTN a cada uno de los sistemas que tengo. Por lo tanto, a ver, si no van a crear un sistema UEFI y lo van a dejar solamente MBR, necesitarán, para tener todas estas imágenes y alguna más, por lo menos un pendrive de 32 GB.
Si quieren tenerlo dual, o sea que sea para MBR y para UEFI, van a tener que conseguirse un pendrive de 64 GB. Ahora, lo ideal para tener todas las herramientas que podemos llegar a conseguir y muchas más, por ejemplo, estoy por conseguir una imagen de Windows 10 que se llama Ninja. En realidad es un Windows 10 que viene con 800 programas. El Windows 10 ya viene optimizado y viene con 800 programas de seguridad informática. Todavía ni empecé a estudiarlo, así que no me pidan que les enseñe sobre eso porque vamos a meter bastante la pata. Pero en algún futuro puede ser que hagamos alguna revisión. Ahora, como son programas de seguridad informática, no es para cualquiera y seguramente no sea para mostrar por YouTube. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. El tema, a ver, me fui por las ramas. ¿Cuánto pesa la imagen del Windows Ninja? 17 gigas. Por lo tanto, para tener todas las imágenes disponibles para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, en cuanto a reparación de computadoras se refiere, y tener instalación de todos los sistemas operativos para cualquier pedido que nos hagan y tenerlo todo en un solo disco, necesitaríamos por lo menos un disco externo booteable, en lo posible de estado sólido, para que sea bastante más rápido, de 120 gigas por lo menos. Así que, como pueden ver, la información ocupa lugar. Piénsenlo, lo pueden ir haciendo tranquilamente con Rufus, pero es una herramienta que una vez que la tenemos bien armada y la tenemos bien configurada, con esta sola herramienta en el bolsillo seríamos capaces de arreglar prácticamente cualquier sistema operativo que se nos ponga por delante. Bien, vamos a hacer una última cosita para ver cómo hacer funcionar todo esto. Cada vez que ustedes le agreguen una imagen, vamos a cerrar esto que ya no hace falta, vieron que acá ya se copió la imagen PTN, cada vez que ustedes agreguen una imagen al pendrive, dentro de la carpeta correspondiente, van a volver al raíz, al directorio raíz, y van a hacer clic en Make this drive contiguous. Esto lo que hace es un defragmentador, básicamente. No me pregunten por qué, porque supuestamente una memoria pendrive, una memoria RAM, no tiene fragmentación. Pero, sin embargo, bueno, es obvio que la información para el EC2 Boot, para que funcione perfectamente bien, siempre tiene que estar cada bit correspondiente a una imagen de disco, tiene que estar uno al ladito del otro. Esto lo que va a hacer es como si fuera un defragmentador que va a hacer que el pendrive tenga los archivos uno después del otro y cada archivo bien ordenadito dentro del pendrive. Vamos a ver cómo funciona. Hago doble clic acá, me abre esa ventana, me pregunta si lo quiero hacer, le digo que sí y ya está. Fíjense que abrí una ventana muy rapidito y en esa ventana me indicó que todos los archivos del pendrive, obviamente lo armé recién, el tema es cuando ustedes borran alguna imagen, pegan otra para hacerse lugar. Bueno, cada vez que hagan un movimiento de imágenes tienen que ejecutar este archivo. Igualmente no lo va a hacer más lento, es bastante rápido, pero lo tienen que hacer sí o sí. Bien, ya está. Lo único que resta ahora es reiniciar la máquina. Así que nos vemos en un rato y les muestro cómo arranca la máquina con esto. Muy bien. Vamos, acá está la máquina apagada. Como pueden ver, ya puse el pendrive. Está listo. Vamos a prender la computadora. Y en mi caso, apretando la tecla delete, cuando la compu arranca, la sigo apretando hasta que entra al setup.
Este es el setup de mi computadora, es un setup bastante nuevo, pero no tiene UEFI. ¿Entienden? Tiene el arranque común. No sé si tendrá escondido, nunca arranqué con UEFI, pero tiene opciones, fíjense que tiene una opción de arranque UEFI, o sea, me lo soporta. A lo mejor no la tiene activada, ¿sí? Bien, ¿por qué entré al setup? Porque como no estoy seguro si está para que arranque desde el pendrive, en las opciones de salida de este setup, fíjense que yo tengo, ahí dice, a ver, ahí se ve bien, dice Boot Override y yo puedo elegir de todo esto que está acá, de dónde quiero arrancar. ¿Dónde tengo en este momento el arranque? El arranque es MBR acá y si quiero un arranque UEFI me va a arrancar de la partición 2. ¿Ven cómo figura? Bien, voy a hacer el arranque genérico común. Hago clic, doble clic, Enter. Ah, ahí está, con Enter. Y esto es el arranque del Easy to Boot. Es mucho más rápido que si lo hacen con el testeador, con el QEMU, ¿no? Bien. Acá tienen todas las opciones. Fíjense que tienen para hacer un boteo UEFI de 64 bits, si es que necesitaran. El Alay Group también es un file manager para supuestamente tomar los archivos ISO en UEFI. No lo tengo muy bien estudiado todo esto. Pueden deshabilitar la opción UEFI si fuera necesario, no me imagino por qué. Tienen un menú de DOS, un menú de Linux, menú de utilidades y menú de instalación de Windows. Si ustedes quieren instalar Linux, hacen clic acá y fíjense que ahí arriba apareció el Ubuntu, que es la ISO que nosotros copiamos en el pendrive. Bien, vamos a regresar al menú principal apretando 2 y Enter. Vuelve el menú anterior. Vamos a suponer que queremos instalar Windows. Ven que el número 8 dice menú de instalación de Windows, presentes 3. Vamos a ver cuáles son esos 3 que están presentes, moviéndonos y apretando Enter. Y acá llegó al menú. Tenemos el Windows 7, que este sí lo habíamos puesto, y tenemos el Windows XP. Sin embargo, el XP paso 1 sería hacerlo directamente con la ISO, tenemos presentes 2. Bien, vamos a ponernos como si fuera que queremos instalar. Le vamos a dar Enter. Fíjense que dice, importante, hay que iniciar desde la unidad USB de nuevo y ejecutar paso 2 después de esto. A ver, vamos a apretar abortar por si acaso, a ver si me deja. No, me está cargando el Windows XP ISO en la memoria. Esto tiene muchas vueltas y se imaginarán que no tengo muchas máquinas con XP para instalar. Así que no tengo mucha experiencia en este. Pero bueno, a partir de acá es el programa de instalación de Windows común. Yo no voy a formatear mi computadora, obviamente, pero querían que vea, bueno, ven, esto es una pantalla azul de Windows XP. Si les salta esto, en mi sistema me salta porque no soporta XP, es un sistema que ya no se le puede instalar XP. Esto se ha colgado, entonces voy a reiniciar la máquina. Para probar vamos a ver si arranca directamente desde el pendrive, no vamos a tocar el setup. Lo vamos a dejar. Y fíjense que entró a la partición número 2.
a la partición UEFI. ¿Ven? Entró directo a la partición UEFI. Quiere decir que yo podría instalar desde acá, entro, perdón, no es coronavirus, entro al directorio donde tengo, por ejemplo, Windows 7 para hacerlo mejor, y fíjense que ahí me figura el archivo ISO. Sin necesidad, esto es nuevo para mí, aclaro, yo antes lo hacía de la otra manera. Esto ahora tiene la facilidad de usar el archivo ISO para hacer un formateo UEFI. Voy a cargar la ISO y lo instalo. Ahí me dice, ¿ven? Ahí me está tomando el Windows 7 y está entrando directamente en UEFI sin necesidad de cambiar nada en el pendrive. Esto es algo nuevo, es algo interesantísimo porque nos ahorra muchísimo trabajo. Bueno, no sé qué me está diciendo exactamente. Vamos a darle Enter. Hay un Windows P para memoria y diagnóstico. Vamos a salir de acá por las dudas. Entré al grupo y ya está. Ya estoy en un DOS del grupo. Porque le eliminé la instalación de Windows. Pero bueno, en fin. Eso es lo que les quería mostrar. Ahora volvemos enseguida. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Vamos a agregar en próximas clases otras herramientas y bueno, explicándolas lo mejor que podamos. Algo que me quedó pendiente de decirles en la introducción es que les agradecería muchísimo a todos los alumnos que están siguiendo las clases tanto de armado, reparación como de redes, que se suscriban a mi canal de YouTube, que sería otra ayuda que me estarían dando. Así que bueno, recuerden que esto es gratis y bueno, hay que vivir. Así que un abrazo, buena cuarentena y esperando que todo esto se termine pronto y podamos vernos en persona para practicar todo esto que estamos aprendiendo. Gracias y nos vemos. Eso es todo, amigos.